a continuar con la tercera instalación ya y antepenúltima de la serie sobre la natividad, que hemos tratado de definir y de describir cada personaje de la escena del pesebre o la natividad y ver el rol que juega cada uno. El evangelista Lucas y Mateo específicamente son los que nos narran el evento del nacimiento de Dios, el Hijo, de la encarnación. Así que si usted tiene su Biblia, vaya ya buscándola, o si no, ahí en su asiento, atrás o al lado, debe haber una Biblia. Vamos a estar nuevamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 24, pero vamos a pedirle al Señor primero que todo que ilumine su palabra. Primero vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo que hemos podido gozarnos en tu presencia, adorándote, Señor, dándote gracias, confesando nuestros pecados, también confesando, proclamando lo que creemos. Ahora pedimos que tú ilumines tu palabra, Señor. Ahora queremos que tú ahora nos hables a nosotros. Ya nos has hablado por medio de diferentes personas, por medio de los niños aún. Y ahora estamos a la espera, con la expectativa, anticipando lo que tienes para nosotros en esta mañana, ya tarde, para escuchar tu voz, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 1, del 18 al 24, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo cuando José, su esposo, era un hombre. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esto es palabra de Dios. Antes de que se me olvide, queremos también darle las gracias a todos los que estuvieron aquí ayer celebrando con Marta y Benigno este importante evento para ellos, que fue unirse en la unión, en el pacto del matrimonio. Y gracias a ellos por estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Pues normalmente las parejas se van de luna de miel, se casan un sábado y el domingo no van a la iglesia porque se van de luna de miel. Pero qué mejor lugar estar, ¿verdad? Después de uno unirse en un pacto matrimonial, que estar en la casa de Dios el día después. Así que gracias por estar aquí. No sé si a usted le ha sucedido esto, pero no lo haga ahora, pero después de que terminemos el servicio, cuando llegue a su casa, haga una búsqueda en lo que se llama la barra de búsqueda en Google. Y en estos tiempos que estamos viviendo, cuando usted empieza a escribir palabras, Google lo que normalmente hace, le proporciona a usted inmediatamente lo que probablemente usted está buscando, le completa la oración. Y en estos tiempos es interesante que una de las frases más comunes que inmediatamente se convierten en búsquedas es cómo superar la soledad, como una pregunta. Cómo no sentirse uno abandonado, cómo no sentirse desconocido, cómo uno poder sentirse amado. Son las búsquedas más comunes
que se vienen en el tiempo en que estamos viviendo, específicamente para este tiempo del año. La pregunta es, ¿qué nos haría sentirnos así de esa manera? Para muchos, el haber inmigrado de otro país, para esta temporada, siempre es pensar en sus familiares, pensar en su tierra natal. Pero en estos últimos años, para muchas personas ha sido la pandemia, la falta de empleo o aquellos que quizás no quisieron regresar a sus trabajos. Todas estas cosas creo que podría ser lo que nos hará sentir de esa manera, sentirnos solos, sentirnos aislados, abandonados, sentir de que nadie se preocupa por nosotros, sentirnos que nadie nos conoce. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que nos narra este pasaje? Yo creo que Él es la solución. Para mí es la solución. No quiero que usted piense, bueno, es que usted es muy poco realista. Usted no piensa en lo existencial. El no estar con sus familiares, eso no es algo que se supera rápido, no es fácil. Y entiendo eso. Pero creo que la solución no es algo inmediato, sino esta es una solución a largo plazo, porque la vida cristiana, más que una carrera, es un maratón, no es una carrera de 1 metro, de 2 metros, es un maratón, la vida cristiana, pero esta es la solución, y la solución que Dios nos revela a este pasaje, a la soledad, al abandono, al sentirnos de que no pertenecemos, de que nadie nos conoce, es como idea central, es de que Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en medio del sufrimiento. Dios no abandona a su pueblo ni siquiera en medio del sufrimiento. Por eso este pasaje es tan conocido para muchos, incluso aquellas personas que no tienen nada que ver con la iglesia, saben, Emmanuel, el Dios con nosotros. No se preocupan por investigar qué significa eso, qué implica que Dios está con nosotros, pero saben y han escuchado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo creo que esa es la solución, ese es el antídoto para sentirse, para esos sentimientos que surgen durante el abandono, la crisis, el caos, el sufrimiento. Pero Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en medio del sufrimiento. ¿Y cómo vamos? Quiero que desempaquemos rapidito en el tiempo que nos queda, desempacar esa idea central de este sermón. Es primero que todo, como hemos estado haciendo hasta ahora, es trazando, rastreando esa escena de la Natividad del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer viendo a 2 personajes en la Biblia, a José, que quizás muchos conozcan en el Antiguo Testamento, y su conexión, como hemos hecho hasta ahora en estos últimos 3 sermones, la conexión entre José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Y después quiero que veamos, bueno, ¿qué es el Emmanuel? Si esa es la solución, ¿qué es el Emmanuel? ¿A dónde podemos ver al Dios con nosotros? Y por último, al conocer al Emmanuel, a saber y encontrar al Dios con nosotros, nos damos cuenta de que el problema nuestro es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. ¿Les parece? ¿En el tiempo que queda? ¿Si vamos así? Ok, perfecto. Entonces vamos a estudiar primero a José. Lo primero que vamos a ver les va a parecer un poco técnico, pero es importante para ver la conexión y después llegar a aterrizar el avión, como se dice. Para ver, bueno, entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Qué significado? ¿Qué implicación tiene para mí José del Antiguo Testamento con José, el esposo de María? Pero primero quiero comenzar viendo específicamente lo que nos dicen los expertos en cuanto a la razón o el papel que juegan los sueños en nuestra vida. Cada uno sueña aquí, ¿verdad? No digo sueños como aspiraciones, deseos, anhelos, pero cuando usted se duerme, llega a un nivel de sueño, de dormirse,
que usted empieza a soñar. ¿Aquí hay alguien que no sueña nunca? Mi sobrino dice que él nunca sueña. Los expertos dicen lo contrario. Los expertos dicen que todos los días nosotros soñamos, lo que no nos damos cuenta. No nos recordamos de los sueños. Mira, aquí hay unas cuantas razones por la cual dicen los expertos que nosotros soñamos. Y si usted no está de acuerdo conmigo, le voy a apuntar a un artículo en la página de salud mental que se llama Very Well Mind, que dice que estas son algunas de las razones por las cuales las personas sueñan. Primero, para consolidar recuerdos, procesar emociones, expresar nuestros deseos más profundos, adquirir práctica para afrontar peligros potenciales. Otras razones que nos dicen es para procesar información, para ayudar a la memoria, para estimular la creatividad o prepararse para protegerse a uno para algunas cosas que vienen en el futuro. Esto es los expertos, ¿no? Usted le puede preguntar a cuántos expertos hay y cada uno le va a dar una razón diferente. Pero yo no soy experto, pero creo que podemos concluir que hay muchas teorías en cuanto al sueño o por qué soñamos, pero no hay un consenso único, no hay una conclusión. Pero ahora nosotros tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿y qué nos dice la Biblia acerca de los sueños? Porque ustedes saben que la Biblia habla de sueños, ¿verdad? Que hay personas que reciben sueños, hay personas que reciben visión. Incluso aquí en el pasaje vemos que cómo recibe José el mensaje de Dios, dice que a través de un sueño. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pues vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Dios en varias ocasiones se comunicaba con su pueblo a través de visiones y a través de sueños. Una diferencia entre una visión y un sueño. Es más, cuando hay una escasez de sueños o de visiones, es algo que no es común en la Biblia. Algo está sucediendo. Vemos que en ocasiones eso sucedió, por ejemplo, en 1 Samuel 3, y uno nos dice que eso sucedió porque había desobediencia en el pueblo de Dios. Y también había una escasez de profetas. ¿Quiénes eran profetas? Profetas eran personas que Dios utilizaba para hablar su palabra a través de ellos con su pueblo. Muy similar a lo que quizás yo estoy ejerciendo en este momento. Obteniendo, extrayendo, exponiendo la palabra de Dios y compartiéndosela a ustedes como a mí también. Pero bueno, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales podemos ver en la Biblia que Dios le habla a su pueblo a través de sueños? Aquí tengo un ejemplo. Solamente le voy a compartir 2 ejemplos y 2 versículos para que usted lo vea como tarea, pero para que usted pueda ir viendo y podamos desarrollar ese principio de que Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en medio del sufrimiento. Abraham, en el capítulo 15 de Génesis 1, dice que Dios se le revela a Abraham, como dice ahí en la pantalla, para reafirmar el pacto que él había hecho con Abraham, de que él iba a tener un hijo que sería el padre de muchas naciones, que eso fue algo que ya Dios se lo había transmitido a Adán y a Eva. Después de que entra el pecado al mundo, esa era la promesa, que tu simiente aplastará la simiente de la serpiente, pero ella te morderá el calcañal. Y ese es el pacto que continúa y se lo revela Dios a Abraham a través de un sueño. Para aquellos que estuvieron participando en el estudio, cuando estuvimos estudiando el libro de Jueces, aquí otra vez vemos un ejemplo en el caso de Gedeón. Para aquellos que estuvieron participando, ¿se acuerdan de que los enemigos paganos de Israel tuvieron un sueño que Dios se lo reveló divinamente y Dios le dijo a Gedeón que se acercara al campamento y él escuchó que estaban hablando estos 2 enemigos, pero que habían tenido un sueño y en el sueño habían visto de que Dios le había entregado a los madianitas a Gedeón. O sea, Dios se reveló a Gedeón para revelar su plan a través de un sueño. Y aquí hay otros 3 ejemplos, no lo vamos a leer por tiempo, pero usted lo puede escribir si quiere y vaya y lo confirme. Dios se revela a Abimelech a través de un sueño y le recuerda o no le recuerda, pero le advierte que no se atreva a acostarse con la mujer de Abraham, porque Abraham había dicho que él era su hermana. Y a través de un sueño Dios se le revela. También tenemos a José, que vamos a ver ahora en un momento,
que Dios se le revela a través de sueños, y no solamente eso, pero le da el don de interpretar sueños. Y por último, Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, cuando Dios se le revela a Salomón y le dice, pídeme algo, y Salomón le dice, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y Dios le concede sabiduría para poder guiar a su pueblo. Entonces lo que podemos concluir, para que vayamos haciendo la conexión, a diferencia de lo que dicen los expertos, Dios en su palabra lo que nos deja ver claramente es que Él se revela a nosotros, y lo pueden ver en su pantalla, para uno, revelar su plan o revelar una verdad espiritual que no está visible, para promover su plan y para poner a su pueblo en lugares de influencia. ¿Estamos hasta ahí? Dios se revela a las personas para promover su plan, o sea, revelar algo espiritual que no está ahí, como cuando en Génesis 38, 35, Dios se le revela, ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué? Porque él no se daba cuenta de que Dios estaba ahí. Y en el sueño Dios le revela y él dice, wow, Dios estaba aquí conmigo, pero yo no me di cuenta. También para promover su plan y para poner a personas, a su pueblo, en lugares de influencia. Ese es en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento vemos específicamente que Dios usa visiones y sueños para identificar a Jesús y establecer su iglesia. ¿Estamos hasta ahí? Ok, ahora vamos a ver entonces cuál es la conexión de José del Antiguo Testamento y José, el personaje de la escena de la Natividad. Vamos a ver primero a José del Antiguo Testamento. Vamos avanzando rápido porque sé que el tiempo se nos acerca. Pero ¿quién aquí ha conocido o sabe la historia de José del Antiguo Testamento? Quizás ha visto películas, ha escuchado historias. Bueno, vamos a refrescarle la mente. Dice la Biblia que José en el Antiguo Testamento era un hombre de buena familia. ¿Por qué? Porque era el hijo de uno de los patriarcas. Si usted ha leído el Antiguo Testamento o ha escuchado algún estudio, normalmente se habla así de los que se conoce como patriarcas. Se dice, yo de mi padre, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. José era hijo de Jacob. Era hijo de uno de los patriarcas. Por lo tanto, podemos decir, era un hombre de una familia buena, una familia conocida. También lo segundo que nos dice allá arriba como punto es que era un hombre de carácter y de pureza. No sé si usted ha leído la historia, pero en Génesis 39, después de todo lo que le pasa a José, que termina en la casa del jefe de la guardia del faraón, la mujer de Potifar quiere seducirlo, quiere tener relaciones con él. En 2 ocasiones nos dice el pasaje, pero ¿qué hace José? José en Génesis 39, 9 dice, ¿cómo voy a pecar en contra de Dios? Un hombre de carácter y de pureza. Aquí vamos a desviar un poquito porque es necesario, pero es interesante que hasta ese punto de la historia del pueblo de Dios, Dios todavía no había revelado su ley moral, o sea, sus 10 mandamientos. Piensen un momentico, todavía la revelación no nos habla de Moisés. A Moisés, que a través de él Dios revela los 10 mandamientos y después la ley sacrificial, el sacerdocio, toda la ley que quizás conocemos o no conocemos, pero hasta este momento José no tiene concepto de eso. Y dice que él era un hombre justo, porque le dice a la esposa de Potifar, ¿cómo voy a pecar en contra de Dios? O sea, huye de la tentación. Ese no es el tema del sermón, pero es interesante que ¿qué es lo que puede ayudar o equipar al ser humano a huir de la tentación? No es simplemente que era temor a Dios. Eso es importante, es una motivación, temor a Dios. Pero creo que mucho más que temor es amor por Dios. Porque ¿qué es lo que al ser humano lo influye, lo mueve a caer en la tentación? Es el amor por el pecado.
Quizás usted diga, bueno, pero a mí no me ha sucedido eso, yo no he sido infiel con mi esposa o esposo. Pero es la misma tentación que tenemos cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Es si vamos a considerar amor por Dios mucho más que la tentación de quedarme yo en la comunidad y no servir a aquella persona que Dios me está llamando a servir. Es el amor por Dios o la necesidad que me urge decirle a esta persona esa palabra que le va a sentir mal, que lo va a hacer sentir mal. ¿Es eso una tentación o no? También es una tentación. Pero ¿qué es lo que puede ayudar a José a huir de la tentación? A reconocer que el pecado, primero que todo, no es solamente por temor a Dios, es por amar a Dios más que a esa tentación. Y también nos dice la Biblia que José era un soñador. Dios le concede el don de interpretar sueños, pero también se le revela a José a través de sueños. Y por último, y esto después vamos a ver la conexión, es que José termina en Egipto. Muchas circunstancias que habían sucedido en su vida y después las vamos a tocar brevemente, pero él termina en Egipto. Ahora, José del Nuevo Testamento, no se me queden dormidos, ya vamos a llegar a lo bueno. Todo esto es palabra de Dios, pero es importante ver la conexión. José del Nuevo Testamento. Bueno, Mateo nos describe intencionalmente que José era descendiente del rey David. Esto no es coincidencia, hermano, pero mire, fíjese lo que dice Mateo 1:16. Dice, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eso no es coincidencia, no es el mismo Jacob el padre de José, pero no es coincidencia que el padre de José del Nuevo Testamento también se llama Jacob. O sea que era una persona también de buena familia. Y lo segundo, también igual que José, dice que José era un hombre justo. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? Que porque José era un hombre justo, un hombre consagrado a Dios, dice que no quería avergonzar a María. Mientras consideraba. Vamos a dejar eso ahí porque después vamos a regresar a eso. ¿Qué significa que José era un hombre justo y que no quería avergonzar a María? Pero también nos dice que José era un soñador, la Biblia. Mateo capítulo 1, 20, 13, 19 al 20 y el 22 al 23 nos dice que José también era un soñador. Ya lo vimos. Dios se le revela a José para decirle que su prometida va a ser concebida por el Espíritu Santo. También se le revela para decirle que huya a Egipto y se le revela para decirle que regrese de Egipto. Por lo tanto, también nos damos cuenta que la similitud que hay entre estos dos personajes es mucha. José también termina en Egipto, pero después vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se puede conectar eso para esa idea principal que nos dice que Dios no abandona a su pueblo. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué tal para el día de hoy? ¿Sigue Dios revelándose a través de sueños y visiones? ¿Qué piensan ustedes? No tienen que contestarme, contéstese a sí mismo. Pero ¿qué piensan? Si vemos las razones por las cuales Dios se revelaba a su pueblo, ¿creen que todavía es necesario que Dios se revele a nosotros a través de visiones y sueños? Bueno, yo le voy a dar mi respuesta. Usted tal vez tenga la suya, pero yo creo que Dios lo puede seguir haciendo. Que sea necesario, tal vez no, tal vez sí. Pero Dios puede seguir haciéndolo. No tiene que seguir haciéndolo, pero Él desea seguir haciéndolo. Yo conozco misioneros que hacen misión en lugares como Egipto, el Medio Oriente, que Dios se les revela a personas que toda su vida han crecido sabiendo que hay un Dios para el agua, para el amor, para la fertilidad y Cristo es uno más. Y Dios se le ha tenido que revelar a través de sueños, de decirle, no, Jesús es el único. Pero para lugares como en los que vivimos nosotros, donde el acceso a la palabra de Dios la tenemos en cada banco, que la leamos es otra cosa, pero que tengamos acceso al Evangelio, tenemos acceso. Por lo tanto, creo que en lugares así Dios no tiene que revelarse de esa manera porque se ha revelado completamente en su palabra.
tanto, si usted dice, bueno, Dios se me reveló a través de un sueño, una visión, creo, y escuchen esto, creo que para nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo podemos considerar lo que tú estás sintiendo, o escuchando, o viendo a través de la palabra revelada de Dios? La palabra de Dios debe ser nuestro filtro para ver si lo que estamos soñando o envisionando es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero bueno, ahí le dejo para ustedes, y ustedes llegan a su conclusión, ya han escuchado la mía. Y hermano, yo creo que, y esto es otro punto aparte, pero yo creo que a veces Dios le va a revelar cosas a usted y a veces es mejor que usted se quede con eso para sí mismo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a José? José le contó su sueño a sus hermanos y sus hermanos lo querían matar. Porque en sus sueños Dios le había revelado de que él iba a reinar sobre ellos, que era una realidad, pero hacia el futuro, pero los hermanos lo querían matar. Pero yo creo, y esto se lo digo como pastor, si usted me da el privilegio de ser su pastor, a veces Dios le da algo a usted para usted, y usted guárdeselo. Y a veces usted no va a entender lo que Dios le da, hasta años después, o hasta meses después. Usted va a mirar hacia atrás y va a decir, wow, ahora entiendo por qué Dios me puso aquí, me puso esta inquietud en mi corazón, por aquí, por allá, ahora lo entiendo. Pero en el momento es muy probable que no lo vayamos a entender. Ahora vamos a ver la conexión y ahí vamos llegando ya al punto final. ¿Cómo podemos entonces desempacar esa idea de que Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en el sufrimiento? Génesis capítulo 39, 3 veces, y se lo voy a poner en su pantalla para que veamos y contestemos la pregunta, bueno, ¿cómo es que Dios nos guía? ¿Cómo es que Dios está con nosotros aún en las dificultades? ¿Qué es lo que nos muestra el Emanuel? En Génesis capítulo 39, se lo puse ahí en su pantalla, 3 veces nos dice el pasaje de que el Señor estaba con él. Versículo 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo, pero aún en la cárcel, aún en medio del sufrimiento, en la cárcel por ser acusado de algo que él no hizo, que fue huir de la mujer de Potifar. Aún en la cárcel, dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle ¿qué? Su amor. Otra vez, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Dios estaba con él. José había entendido que Dios estaba guiando todos sus pasos, aún en medio de las circunstancias difíciles en su vida. Y la palabra de Dios que ahora tenemos revelada en su plenitud nos deja ver desde principio a fin que todo lo que había sucedido en la vida de José en el Antiguo Testamento no era porque él lo merecía. Al contrario, vemos que José no tenía ningún mérito para decir que Dios me había escogido a mí porque él vio que yo tenía la capacidad de cumplir sus propósitos. Al contrario, Dios escoge a las personas menos inesperadas para llevar a cabo sus propósitos, y lo hemos visto hasta ahora, los pastores, que nadie pensaba, nadie esperaba que Dios se revelara a través de pastores. María, José, nadie esperaba que Dios se revelara a través de ellos en Belén, no, todo el mundo esperaba en Jerusalén. Dios escoge hasta lo más vil, a las personas más miserables para revelarse a ellos, y por eso José pudo entender y fue capaz de perseverar pacientemente, porque aunque José en ese momento no entendía qué significaba que el Dios de Israel, Yahvé, estaba con él, nosotros hoy tenemos y sabemos que ese Dios es Emanuel, el Dios con nosotros, y por eso él pudo perseverar pacientemente
y pudo servir fielmente a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque en Génesis 45 y Génesis 50, uno de mis pasajes favoritos, le recomiendo que lo lea, Génesis 50, y estúdiese la historia de José al final. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando José mira a sus hermanos y se da a conocer a ellos, les dice: no se aflijan, no se aflijan. Si lo que ustedes me hicieron al venderme, al darme por muerto, ustedes no lo hicieron. Eso lo hizo Dios. Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que ahora yo pudiera preservar a su pueblo, para que yo pudiera preservar la simiente de la mujer. Lo terrible, todo lo terrible que yo pensé y me pude haber imaginado que Dios no está conmigo, no estaba conmigo. Génesis 50, me encanta ese pasaje porque dice: lo que ustedes intentaron para mal, lo que ustedes intentaron matarme, Dios lo llevó y lo utilizó para bien, para yo poder salvar a su pueblo. Amén. Amén. Dios está con nosotros, el Emanuel. Ahora miremos el José del Nuevo Testamento. 5 minutos me quedan, les prometo. Lo mismo ocurre con José del Nuevo Testamento. Cuando un ángel se le aparece por primera vez, pregúntese usted, si usted está unido en matrimonio o lo ha sido en algún momento, ¿qué piensa usted cuando se va a casar? ¿Qué pensaba? Bueno, la luna de miel, la recepción, ¿qué vamos a hacer? Todas nuestras metas, nuestros sueños. Imagínese, póngase en los pies de José, el prometido de María. Nosotros no entendemos eso porque para nosotros hoy en día el noviazgo es probar, es experimentar, no importa. Pero en la cultura de José y María, un compromiso con una persona, un compromiso con una joven, eso era serio. Era algo serio, era algo que se tomaba con mucha seriedad. Pero imagínense que José está a punto, teniendo sueños, teniendo deseos con María, y de repente que se le aparezca el ángel, antes de que se le aparezca el ángel, que él se dé cuenta de que María está embarazada. Horrible. Es sufrimiento. Sé que a veces vemos el pesebre y lo vemos bonito y lindo, pero es algo horrible. Usted sabe que José tenía el derecho, de acuerdo a la ley de Dios, de apedrear a María. Él tenía el derecho, bajo la ley levítica, ella tenía que ser apedreada. Eso era lo que exigía la ley. Por eso dice el pasaje: José consideró y no quiso avergonzarla, porque él sabía lo que le venía. ¿Cuántos creen que hoy en día necesitamos más hombres como José? ¿Amén? Tenía su derecho, pero doblegó su derecho. Quería doblegar su derecho por el bien de María. Incluso Lucas nos dice que no era necesario que María fuera con José en el burrito hacia Belén. No era necesario. José podía haber ido solo. Pero muchos comentaristas lo que dicen, eruditos, es que José sabía lo que le podía esperar a María cuando la comunidad se enterara de que estaba embarazada y que el hijo no era de José. ¿Y cómo se reveló Dios? En medio del sufrimiento. No se desconecten, eso era sufrimiento para José. Dios se le revela a José en un sueño y le dice: esto es horrible, es sufrimiento, pero Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. ¿Y cómo responde José? El versículo 20 al 25 dice: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en un sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará da a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hasta el 25 dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Dios se revela a José y le dice: espera un momento, sé que consideraste. La traducción en el griego nos dice, y no se pierda esto, iglesia, no fue que él consideró y dijo: bueno, imagínate. No.
Dice la palabra que él se enojó, que él tuvo rabia, como cualquiera de nosotros, tuvo rabia, se enojó al saber de que María estaba embarazada. Pero la divina intervención de Dios le recordó de que esto horrible que había sucedido era para el bien, no solamente de José y María, pero para la salvación de muchos. Ahora, ¿cuál es el Emanuel? ¿Cuál es la solución? El Emanuel, el Dios con nosotros, al que José no podía ver. Pero ¿qué aquí los que conocen de la historia bíblica, qué es lo que sucede con José en el Antiguo Testamento? Bueno, al final de Génesis nos dice que José y su familia se unen con él en Egipto, pero 400 años después nace otro bebé. ¿Cómo se llama ese bebé? Moisés. Otro bebé llamado Moisés que Dios utiliza como un instrumento para sacar a su pueblo de las garras de la esclavitud, del imperio egipcio del faraón, y los libera de Egipto. Pero sabe que José del Nuevo Testamento, como vimos, también fue a Egipto. Tuvo que bajar hacia Egipto con María como inmigrante. Y por eso dice Mateo capítulo 2, versículo 15, que de Egipto llamaré a mi hijo. Lo que dice el profeta Oseas capítulo 11, versículo 1, de Egipto, ¿qué? Simbolizando de que ese éxodo que sucedió en el Antiguo Testamento a través de Moisés, ahora simboliza de que ahora hay un nuevo éxodo a través de Jesús, pero no un éxodo de la opresión política, no un éxodo o la libertad del imperio romano, sino al contrario, por eso dice el pasaje, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y ahí llegamos al final. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos como seres humanos? Acuérdense de que nadie en este momento, cuando escucha al evangelista Mateo decir salvar al pueblo de sus pecados. Pecados. ¿Por qué pecados? O sea, mi problema es Roma. Mi problema es los impuestos que me imponen el gobierno romano. Mi problema es que yo no puedo vivir libremente dentro de mi propio pueblo. Tengo que mantenerme callado siempre y cuando no cause ningún problema. Ese es mi problema. Esa es la mentalidad de José y María. Ese es mi problema. Mi problema es que María está embarazada, dice José. Por eso es para nosotros igual. Mi mayor problema no es que estoy solo o sola. Mi mayor problema no es mi problema financiero. Mi mayor problema no es la situación económica. Mi mayor problema no es todas las 600 variantes del COVID-19. Ese no es mi mayor problema. El pasaje nos dice que el mayor problema es que necesitamos ser salvados, perdonados de nuestros pecados. Y de eso es lo que se trata la natividad. ¿Para qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la solución a la soledad, es la solución al abandono. Y ahí pueden venir ya los músicos, porque si cualquiera de nosotros pensamos, bueno, es que, pastor, usted no sabe porque usted no se identifica con mi dolor, usted no sabe, no se simpatiza con mi dolor. Jesús, Dios no sabe lo que yo he sufrido y pasado. Pero sabe que por eso era necesario de que Dios el Hijo fuera humano, pero a la misma vez fuera Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz
de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Usted se puede por un momento comprender que era necesario que Él fuera humano, porque ¿quiénes son los que han pecado? Los seres humanos, ¿verdad? Pero ¿qué ser creado puede pagar por los pecados de todo el mundo? Quizás uno podamos morir por el otro, pero por todos los demás, por eso era necesario que Él fuera humano. Puedes entender que Él ha pasado por lo que tú has pasado, pero a la misma vez es Dios encarnado. Usted no se ha preguntado en algún momento que, usted sabe que María estuvo embarazada 9 meses también, ¿verdad? No fue algo que sucedió. Usted sabe que Jesús tuvo que aprender a caminar. ¿No se ha imaginado eso en un momento? Se le tuvieron que cambiar los pañales. Tuvo que ser amamantado. Pero a la misma vez era Dios, porque si no era Dios no podía soportar la ira de Dios. El mayor problema que tenemos nosotros, Él no lo podía cargar consigo mismo. Pero porque era Dios, pudo soportar la ira divina y resolver mi problema de la soledad, del abandono, porque era Dios y a la misma vez fue humano y encarnado. Y cuando usted piense que Dios lo ha abandonado o no está con usted o no lo está escuchando, no solamente mire al nacimiento, este jueves que pasemos la Nochebuena, pero mire hacia la cruz y se recordará de que el advenimiento es que sí, un día Él vino humildemente en pañales. Tuvieron que bañarlo completamente en sal, dicen los eruditos, porque usted se imagina, hoy en día hablamos de anticuerpos. Si uno de nosotros viviéramos en ese entonces, no sobreviviríamos por la cantidad de enfermedades que existían en ese entonces. Y la sal era para que mantuviera a los niños supuestamente sin infección. Y el creador del universo se humilla así por nosotros. ¿Cómo dudar que Él está con nosotros? Está a favor de nosotros. Y Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Padre amado, gracias por esa revelación que yo todavía no lo comprendo. No, mi mente a veces no. ¿Cómo es posible que por mí, si yo no lo merezco? Soy entre los pecadores el número 1. Pero me doy cuenta que todas las etapas en mi vida, cuando pensé de que por qué me había pasado esto, por qué había permitido esto, me doy cuenta como una sinfonía, tú todo lo llevas de acuerdo a tu plan y tu propósito, para revelarte a mi vida, para salvarme, para rescatarme. ¿Y cómo te lo puedo agradecer, Señor, si no entregándote mi vida en adoración? No solo de palabra. Dios, ayúdame, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, no solo de palabra quiero adorarte, no solo hoy domingo quiero adorarte, hoy quiero dejar y doblegar mi voluntad y entregarla a ti, Señor, así como tú dejaste un trono por la cruz. Yo sé que en medio de nosotros, y sé que me ha pasado el tiempo, pero sé que en medio de nosotros hay alguien que hoy, Señor, quiere decir hasta aquí ha llegado, estoy cansado de yo controlar mi vida, necesito que ahora tú tomes control, tanto aquí aquellos que están en las redes sociales. Oh Dios, que hoy sea el día de la verdadera Navidad en su vida, que hoy verdaderamente nazca Jesús en su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.